A este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu Santo, llena este lugar con tu gloria. Vengo a ofrecerme postrada ante mi corazón, puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Vengo a ofrecerme postrada ante mi corazón, puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de alabanzas al Rey. Hola, bendiciones a cada uno del que está detrás de esta pantalla. Se me ha encomendado hablar de la palabra del Señor y lo hago con mucho respeto y reverencia para la honra y la gloria de nuestro Dios. Antes de comenzar e ir a la palabra del Señor, quiero invitarte a hacer una breve oración por tu vida, por mi vida y por este mensaje que vamos a recibir.
Amén. Te invito a que donde estés cierres tus ojos y puedas inclinar tu cabeza y me acompañes en la oración. Padre eterno, en esta hora te pido, Señor amado, que tú habites en nuestros corazones en este momento. Te pido que tú trabajes con mi corazón, con el corazón de la persona que está a través de esta pantalla. Te pido, Señor amado, que tú seas con cada uno de nosotros que estamos delante de tu presencia. Que, Señor amado, este mensaje pueda ser de aliento, pueda ser de bendición para cada uno de los que lo vamos a recibir. Gracias porque nos has dado esta plataforma para poder seguir alabándote y bendiciéndote como iglesia. Te alabamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. La palabra del Señor se va a encontrar en el libro de Jonás. Vamos a dar lectura a un versículo de este capítulo 2. Y dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Vamos a leer solo ese pequeño versículo. Para ponernos un poco en contexto con este libro y con esta historia, te voy a contar que Jonás era un profeta en el reino del norte de Israel y que su nombre, Jonás, significaba paloma. El tema de este libro, el tema central que abarca todos los capítulos, es que habla de la increíble y grande misericordia que tiene Dios hacia sus hijos, hacia nosotros. Y muchos dicen que, aunque no está establecido y claro, dicen que el autor de este libro fue Jonás. Para poder llegar a este versículo que acabamos de leer, te voy a contar un poco lo que ocurrió antes. Y es que Jonás tenía un mandato de parte de Dios. Ese mandato era ir a la ciudad de Nínive a entregar un mensaje muy claro, que era: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso está escrito en el capítulo 1, versículo 2. Nínive era una ciudad cruel, llena de maldad, que en ese tiempo nadie quería ir allí. Y Jonás no quería que Dios salvara esa ciudad, por lo cual Jonás, en vez de dirigirse hacia Nínive, tomó un barco con otros marineros y fue hacia Tarsis, según él, escapando de la presencia del Señor. Entonces Jonás no obedeció. Cuando ellos iban en el barco junto a los otros marineros, el Señor levantó una gran tempestad en medio del mar. Todos los marineros que iban en ese barco comenzaron a clamar a sus dioses, a sus diferentes dioses, para que los pudieran salvar de esa tempestad. Pero adivinen qué, Jonás sabía por qué era esa tempestad, pero en vez de estar clamando, Jonás estaba en la parte de abajo del barco durmiendo, descansando en medio de la tempestad. Y entonces, cuando el capitán del barco lo vio que él estaba descansando, se dirigió hacia Jonás y le preguntó: ¿tú por qué no oras a tu Dios y le pides que nos salve? Y entonces hubo una gran conversación. Echaron suertes, como se dice, para ver quién era el culpable de esta tempestad. Quizás, yo me imagino que pudieron echar algún papelito marcado en una bolsa y el que sacaba el que estaba vacío, el que estaba marcado, era el culpable de la tempestad. Y esta suerte culpó a Jonás. Y entonces Jonás les contó a los marineros lo que había pasado y decidieron lanzarlo al mar. Y Jonás se ofreció para ser lanzado porque él sabía que era por culpa de él. Y entonces aquí es donde nosotros, muchas veces, Dios nos ha llamado como Jonás. Aquí la Biblia dice que él fue llamado a entregar un mensaje en la ciudad de Nínive, pero no dice que el Señor le dijo: va a haber cierta cantidad de gente esperándote, te va a escuchar, la gente va a estar atenta a tu mensaje. No, el Señor solamente le dice que vaya a predicar. Y muchas veces a nosotros el Señor nos ha dicho: es momento de que comiences a predicar, de que comiences a hablar de mi palabra, de mis milagros, de mis obras. Pero en ningún momento nos dice: la gente va a estar atenta.
nosotros como sus hijos, como cristianos, como conocedores de la palabra del Señor, debemos salir a predicar sin importar si nos escuchan o no. Lo que nosotros debemos cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Muchas veces el Señor tiene que disciplinarnos como cristianos. Cuando no nos atrevemos a obedecer sus mandatos, sus ordenanzas, el Señor nos debe disciplinar. Y en este caso lo hizo con Jonás. Y aquí también es increíble porque el Señor lo disciplinó, pero en medio de ese proceso de disciplina tenía todo preparado. En Proverbios 3:12 dice: pues el Señor corrige a los que ama. Y así el Señor lo hizo con Jonás, así el Señor lo hace con nosotros. Pero en medio del proceso Dios tiene todo bajo control. En medio de esta pandemia, de este proceso que estamos viviendo, el Señor tiene todo bajo control. Cuando los marineros lanzaron a Jonás a las aguas, ocurrió un gran milagro. Y es el primero que yo marco en esta historia. Y es que el pez ya estaba listo para recibirlo. Yo me imagino el pez que quizás fue una ballena o no sé, uno muy grande porque estaba con su boca abierta a recibirlo. Y ese es un gran milagro porque el Señor ya lo tenía preparado. Muchos, si buscamos teológicamente, muchos dicen que esta historia puede llegar a ser falsa porque no pueden creer que un pez haya estado y además que Jonás haya estado vivo dentro del pez. Pero yo te voy a confrontar y te voy a decir que esta historia es real. Porque en Mateo 12:39 al 41, el mismo Jesús nos dice que esta historia fue real, la pone como ejemplo. Y Jesús dice que esta historia es la misma que repite él, porque Jonás fue llamado a predicar y Jesús vino al mundo a predicar para salvar a sus hijos. El Padre, en medio de nuestros procesos, tiene todo preparado. Él, cuando nosotros iniciamos el proceso, Él ya estaba trabajando en la respuesta mientras nosotros estamos orando, mientras nosotros estamos pidiendo por una petición. Como tenía ese pez para salvarle la vida a Jonás, a pesar de su desobediencia, el Señor tiene preparada la respuesta a la petición que tienes en tu corazón, a la necesidad que estás viviendo en tu vida. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Jonás oró. Lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, en medio de la tempestad, cuando nos veamos dentro del pez, cuando miremos a nuestro alrededor y no veamos salida, no veamos ventanas, no veamos puertas, vemos al lado y no hay nadie acompañándonos, es ahí cuando nosotros debemos postrarnos en el suelo, cerrar nuestros ojos y orar. Porque la Biblia dice que el único que no nos abandona es Jesús, es Dios, es nuestro Padre. Y ahora que conocemos esta historia, vamos a volver a leer el versículo 1 del capítulo 2, que era nuestro texto audio, como dice el siervo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Jonás, estando dentro del pez, oró. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos sentido dentro de un pez? ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones, circunstancias en las que todo se nos ve negro y no vemos solución, no vemos respuesta y nos atormentamos con pensamientos malos y nos llenamos de angustia y de miedo? Miramos a nuestro alrededor y no hay nada que nos dé aliento. Por ejemplo, ahora estamos viviendo un proceso a nivel nacional, a nivel mundial. Estamos en una pandemia en la que cada ser humano está dentro de un pez diferente, en la que el Señor
nos lanzó como a Jonás a ese pez para que Jonás pudiera orar, el Señor ahora nos puso dentro de un pez a cada uno, porque quizás nosotros nos estábamos alejando de su presencia, porque quizás sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, pero en realidad no lo estábamos haciendo bien. El Señor quizás tuvo que traer este proceso para recordarnos que la oración es muy importante, que a través de la oración nos conectamos con Él, porque, querido hermano, te quiero decir que la oración, en una palabra que me puedas comprender, la oración es mágica. ¿Por qué te digo esto? Porque la oración te lleva a postrarte en el suelo, te lleva a clamar en el suelo, pero te conecta con el cielo, y en el cielo está nuestro Salvador. La oración en momentos de pánico, en momentos de proceso, debe ser nuestra seguridad. En nuestra oración nosotros encontramos paz, encontramos seguridad. Aquí ya tenemos el milagro número 1, que es que Dios ya disponía de un pez para que salvara a Jonás, pero también te tengo un milagro número 2. Y este milagro número 2 está en el capítulo 1, versículo 17. En la última parte dice: y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El milagro número 2 es que, aparte de que el pez ya estaba listo para Jonás, él llegó vivo y estuvo 3 días y 3 noches. Cuando sintamos que estamos dentro de un pez y que ya no hay solución y ya nada más, el Señor te mantiene vivo, el Señor te llena de fuerzas, el Señor te renueva, porque el Señor no pone más carga de la que nosotros podemos llevar. Qué grande y maravilloso es el amor del Señor. A pesar de nuestra carne pecaminosa, a pesar de nuestros errores, a pesar de que muchas veces cuántas promesas le hemos hecho a Dios y no las hemos cumplido, el Señor ahí nos tiene un pez y nos tiene la salvación y nos tiene vivos en el proceso, nos renueva cada día. En esta hora yo te digo, ten fe. Si estás viviendo un momento difícil, ten fe. Ora. Declara bendición sobre tu vida. Porque el Señor, el que estuvo con Jonás en esto, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con muchos profetas y mucha gente que no se nombra en la Biblia, es el mismo Dios que hoy está contigo, que hoy está conmigo, que hoy está con su iglesia. En el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Este es un milagro número 3. El milagro número 1 es que el pez estaba dispuesto. El milagro número 2 es que Jonás seguía con vida. Y el milagro número 3 es que el pez lo vomitó en tierra seca. Si lo pensamos por lógica y lo pensamos sin conocer la historia, lo lógico hubiera sido que Jonás hubiera caído dentro del mar y se ahogara, pero no. El Señor ordenó al pez y lo vomitó en tierra seca. Dios nos ama tanto, amado hermano, amada hermana. Dios nos ama de una manera que nosotros no lo podemos comprender. Su gracia es tan eterna hacia nuestras vidas que nunca lo vamos a poder comprender, porque cuando estamos creyendo que ya hemos descubierto la gracia completa que Dios tiene hacia nosotros, el Señor nos muestra más aún. Y eso es lo increíble, es maravilloso. Nosotros hemos sido llamados a predicar. Como hijos de Dios hemos sido llamados a servir como Jesús en la tierra. Hemos sido llamados a ganar almas y que el mundo conozca a Cristo. Y yo creo que en el medio de esta pandemia, de este proceso, es tiempo de obedecer. Es tiempo de tomar lo que tenemos y poder predicar de la palabra del Señor. Hay mucha gente en el mundo que aún no conoce a Dios. Hay mucha gente en el mundo que necesita una respuesta. Mucha gente en el mundo desesperada, buscando por aquí y por allá una respuesta. Pero hoy te tengo una buena noticia.
nosotros, los hijos de Dios, somos los que tenemos esa respuesta. Y esa respuesta es Cristo. El Dios que un día cumplió la promesa que te hizo. El Dios que un día respondió la petición por la que orabas. El Dios que un día llenó tu despensa cuando no tenías de dónde sacar. Es el mismo Dios que nos libra de esta pandemia, que nos dice sigamos adelante porque Él está con nosotros, Él está contigo, Él está con tu familia, Él está conmigo, con mi familia, está con su iglesia. Porque, querido hermano, los templos están cerrados y mucha gente se pregunta, ¿pero cómo pudieron cerrar los templos? Y mucha gente cuestiona eso, pero simplemente se cerró un templo. La iglesia somos nosotros, Dios habita en nuestros corazones. Y de eso se trata, de que a pesar que nos obligaron a cerrar los templos para cuidarnos, porque hay que obedecer, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros y la iglesia sigue viva, la iglesia sigue en movimiento y la iglesia sigue predicando. Está en ti, está en mí, que sigamos cumpliendo la palabra del Señor, que sigamos obedeciendo a lo que hemos sido llamados. En Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amado oyente, amado hermano, amada hermana, joven, juvenil, el Señor en Mateo 6:6 nos dice que lo más importante para nosotros debe ser orar, tener una conexión, una intimidad con el Señor. Pero te invito a que en este momento analices tu vida. Yo en lo personal analizo mi vida. Y quizás la oración no estaba siendo constante en mi vida, quizás en tu vida tampoco. Y entonces, ¿cómo estábamos cumpliendo lo que aquí dice? Si dice, entra en tu aposento, y cada persona, cada cristiano tiene que tener un aposento. ¿Por qué? Porque si no hay un aposento, la oración no es constante. Y si la oración no es constante, no hay una conexión con el Padre. Y el Señor en este momento, como dice aquí, cerrada la puerta, el Señor te cerró la puerta de tu casa. El Señor permitió esta pandemia para alabarle más aún. Él cerró la puerta. No tenías tiempo para orar, no tenías tiempo para ir a la iglesia, dedicarle un tiempo a Dios. Ahora lo tienes, estás dentro de un pez, estás con la puerta cerrada de tu hogar. Dedícale el tiempo al Señor. Ahora es el momento en que como iglesia debemos levantarnos con esa autoridad que el Señor nos da y debemos proclamar. No debemos ser como Jonás, que el Señor tuvo que disciplinarlo primero para que pudiera obedecer. No tenemos que esperar eso. Nosotros hemos sido llamados, nosotros tenemos la autoridad en el mundo para poder predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces el Señor nos tiene que recordar que tenemos que cerrar la puerta. Y en este momento, este versículo ha tratado mucho con mi vida desde que empezó toda esta pandemia. Y siento en mi corazón que no es tiempo de callar, es tiempo de ser disciplinados como lo fue Jonás dentro del pez. Y es tiempo de elevar nuestras oraciones, de elevar palabras de bendición a nuestro Dios. Porque el mundo está perdido, el mundo está concentrado en lo malo que está pasando en el mundo. Las personas que no conocen a Dios están viendo todo negativo y todo negro. Pero la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido llamados a hacer luz y a hacer sal en la tierra. ¿Y de qué sirve una lámpara debajo de una mesa? ¿De qué sirve la sal en un frasco? Nosotros somos luz en medio de este proceso. Tú que estás a través de esta pantalla has sido llamado a dar una voz de aliento en tu trabajo, en tu familia si no conocen a Dios, a tus hijos,
A la persona con la que te cruces, tú tienes la misión de darle una voz de aliento. El Señor nos ama de una manera incondicional. El Señor en este proceso ha trabajado con mi vida y a través de esta pantalla te bendigo y deseo de todo corazón que el Señor trabaje con la tuya también. Que cuando salgamos de este pez, que el Señor nos ponga en tierra seca y podamos correr a predicar. Que podamos salir fortalecidos, joven. Si a lo mejor tus oraciones eran débiles, es tiempo de orar más y de cuando volvamos a la iglesia podamos estar en el altar, podamos llevar una oración con autoridad, que podamos bendecir a un niño dentro de la iglesia. Somos instrumentos en las manos del Señor. Y así como Jonás fue enviado, como Jonás, el Señor le tenía todo el proceso preparado. El Señor nos tiene todo el proceso preparado a nosotros. Que el Señor te bendiga enormemente, bendiga tu familia, bendiga tu corazón, que puedas trabajar en Él, que puedas fortalecerte en esta pandemia y no tengas miedo, porque, sabes, la confianza es adoración en el proceso. Te invito a que en este momento donde estés puedas poner tu mano en tu corazón y podamos elevar una oración al Padre. Señor, en esta hora, yo te pido por la persona que está escuchando. Yo te pido, Señor amado, que tú seas con el que esté oyendo a través de esta pantalla. Estamos en tiempos difíciles. Nos sentimos dentro de un pez y no vemos salida, no vemos solución. Pero, Señor amado, tu palabra dice que tus procesos tú los tienes bajo control. Este virus que ronda el mundo está bajo tu control. Sin duda, Señor amado, tú tienes planes con cada uno de nosotros. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos. Si hay alguno que está pasando necesidad, yo lo bendigo en esta hora. Si hay alguno, Señor amado, que está débil en ti, yo lo bendigo. Señor amado, yo declaro que será fortalecido a través de ti, porque tú tienes el control, Señor amado. Golpea esos corazones, Señor amado, que aún están débiles. Golpea las veces que sean necesarias para que te dejen entrar. Porque, Señor amado, cuando conocemos tu amor, nuestra vida cambia. Cuando conocemos lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, nuestra vida cambia por completo. Yo deseo que el mundo te conozca. Y, Señor amado, ayúdanos a servir como Jesús. Pone en nosotros tu amor y tu humildad. Pone en nosotros el anhelo de buscarte y de dar a conocer al mundo el amor increíble que tú das. Yo bendigo a cada persona que está a través de esta pantalla. Que este mensaje pueda llegar a sus corazones de la manera en que lo necesiten. Señor amado, toda honra y toda gloria es para ti, porque tú eres el dador de la vida. Y tú te mereces, Señor amado, lo más profundo de nuestro corazón. Te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano, que sea contigo y con tu familia. Bendiciones.